Bien, seguimos para terminar con la unidad, este segundo video. Habíamos cerrado con que luego de estas conclusiones llegábamos a la situación en la cual la curva de costo marginal podía entonces considerarse que era la curva de oferta de una empresa en competencia perfecta. ¿Por qué decimos esto? O sea, ahora vamos a ver el tema de la incidencia del costo total y los costos variables, y cómo eso altera en el corto y en el largo plazo. Pero supongan lo siguiente. Estimemos un desplazamiento de la curva de demanda, ¿sí? Por ejemplo, por algún factor externo, como los que vimos ya en clases pasadas. Se puede dar, no sé, ahora por ejemplo, el aumento que se dio en la compra del alcohol en gel por la pandemia. Ponele. Viene una pandemia, hace que la demanda del alcohol en gel, que era una cantidad determinada, pasa a ser exponencialmente más grande. ¿Qué sucede en ese momento? Supongan que nosotros estamos con un precio dado, que es el precio de mercado que tenía el alcohol en gel, y supongamos que la empresa estaba ofertando acá. Ante un shock, lo que va a pasar, ¿qué va a ser? Que el precio, ¿sí?, va a subir, que es lo que pasó, de hecho, ¿no? El precio sube, por lo tanto, mi ingreso marginal ahora viene, por ejemplo, acá, ¿sí? Y yo a este precio, ¿qué hago? Ofrezco mayor cantidad, porque me conviene. Voy a tener beneficios extraordinarios, ¿sí? Entonces, lo que sucede, ¿por qué determina esto? Es que todos los distintos niveles de la curva de costo marginal finalmente va a ser lo que yo voy a ofrecer según los distintos precios que tenga. ¿Se entiende? Bien, vamos un poquito a ver, para ver esta dinámica, cómo varían en el corto y en el largo plazo. Eh, Bueno, como bien dice acá, ¿no? Para precisar cómo se determina la curva de oferta de una empresa, hay que analizar con mayor detalle los costos fijos y los costos variables. ¿Qué es importante acá y por qué lo determinan? ¿Se acuerdan que los costos fijos, lo que dijimos, es que son los costos que, pese a no producir, yo tengo que pagar? Básicamente son los costos hundidos o los costos de, no sé, de una fábrica, lo que sería la carga fabril, por ejemplo, aunque en realidad en el concepto de carga fabril también hay consumos de energía y demás. Sería, por ejemplo, el alquilar de una planta o maquinaria y el costo de oportunidad de ello, lo podríamos meter dentro de lo que serían costos fijos. Entonces, en el corto plazo, ¿qué pasa si una empresa se encuentra con un precio que está por debajo de sus costos variables? ¿Sí? Bueno, lo que va a suceder es que posiblemente esa empresa cierre temporalmente o haga una suspensión temporal de personal. Esto sucede bastante en la industria automotriz, lo habrán leído, como un ejemplo que se me ocurre ahora. Eh, ¿Por qué? Porque si bien la empresa al cerrar deja de percibir ingresos a ese precio determinado, lo cierto es que abrir y producir, hacer frente a esos costos, es más caro, le resulta más caro producir. Pese a eso, ese cierre temporal le permite cubrir los costos fijos. Básicamente esto puede ser por liquidación de stocks, por ejemplo, ¿no? Los costos fijos los va a tener que pagar igual, no le queda otra. Ni siquiera hablemos de liquidación de stock, como dije recién. Digo, en el corto plazo la empresa no puede cerrar y los costos fijos los tiene que cubrir. El tema es que no los puede, los costos variables no le conviene encararlos porque le genera más pérdida que no haciéndolo, que no abriendo. Entonces, a lo que vamos acá es que si tomamos matemáticamente, para entenderlo de otra forma, si el ingreso total es menor que el costo variable, dividimos ambos por Q, obtengo que el ingreso medio, que es el ingreso total dividido la cantidad,
debe ser menor que el costo variable de la cantidad, que es el costo variable promedio. ¿Sí? O lo que es lo mismo, el ingreso medio era igual a que en competencia perfecta, al ingreso marginal y al precio. Entonces llegamos a este dato. Básicamente, cuando el precio que recibo de mercado, que el mercado me pone, como les decía recién, es menor al costo variable promedio, la empresa decide cerrar eh, porque pierde plata, que es el costo fijo, pero perdería más si operara. La conclusión es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice eso? Y finalmente, más allá de lo que decíamos antes, de que el costo marginal es lo que determina la curva de oferta de una empresa, más precisamente en el corto plazo es la curva de costo marginal, pero es únicamente la porción que está por encima del costo variable promedio. O sea que me permite cubrir eso. Entonces, si vamos acá, lo que sería la curva de oferta sería toda esta curva, ¿sí? Y esto no. ¿Estamos? Esa sería la oferta real de la empresa. Por debajo, en el corto plazo, no hay chance. Ahora bien, ¿qué sucede en el largo plazo? En el largo plazo, cuando hay libre movilidad de empresas, como dijimos, y hay entradas y salidas y demás, se puede dar lo que se llama la diferencia entre cerrar y salir, es que el cierre es temporal y la salida es una salida definitiva de la empresa. Eh, Se va a dar cuando no cubra los costos totales promedio. ¿Sí? La misma cuestión matemática que hicimos antes la hacemos ahora con el costo total. Por lo tanto, cuando el precio es menor que el costo total promedio, esto quiere decir que, como en el largo plazo yo me puedo liberar también de los costos fijos, lo que me está diciendo es que en realidad mi oferta en ese caso es cuando yo me puedo liberar de todo. Yo considero ese como mi equilibrio, como mi oferta de largo plazo. En el largo plazo, de mínima, siempre voy a querer cubrir los costos, ¿sí? Los variables y los fijos. Por lo tanto, en el largo plazo, la curva del costo marginal es lo que está por encima del costo total promedio. Volviendo al gráfico, sería la parte que está por encima del costo total promedio. Todo esto, no. En el largo plazo, no. Yo de mínima cubro los costos totales. Y de ahí para arriba te ofrezco lo que quiero. Todo lo que haya para arriba para mí es ganancia. ¿Sí? Ese es básicamente el concepto. Bien. Para cerrar, dos laminitas rápidas. La curva de oferta en el mercado competitivo, que es el que estamos analizando. De nuevo, como dijimos, con esta lógica de cierres y salidas, en el corto plazo es difícil que las empresas entren o salgan de un mercado. Por lo tanto, se considera que hay un número fijo de empresas en un momento determinado corto. Pero en el largo plazo eso no existe, donde hay libre movilidad, como dijimos recién. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La libre movilidad, esta, de la que hablamos, que está dada finalmente por, como bien dice ahí, por las pérdidas o beneficios que tengan. Esto es, ¿se acuerdan? Cuando nosotros hablamos de mercado en este sentido, si el precio del, del bien se encuentra por encima del punto ese de equilibrio donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, y es el punto del costo medio, el costo unitario mínimo, lo que va a pasar es que otras empresas se van a dar cuenta que hay beneficios extraordinarios en ese rubro, en ese mercado, y se van a querer meter. ¿Sí? Hasta tal punto que se va a llegar de nuevo a un punto de equilibrio. Lo mismo cuando es al revés. Si está en un punto donde hay salida de empresas, se va a ir ajustando la cantidad de empresas hasta que se vuelva a esa situación de equilibrio. Esa dinámica es la que hace que finalmente, como bien dijimos antes, siempre estemos en
en el punto de máxima eficiencia, digamos. Que si se ve es acá, en realidad. Este ejemplo, perdón que vuelva, que estaba acá, como ven, hay como un exceso, hay un beneficio extraordinario acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está por arriba del costo total promedio. Está teniendo mayor beneficio. Y ahora vamos a ver este tema por el concepto de cero beneficios. Cuando yo estoy en la condición inicial de beneficios de la empresa, de largo plazo, lo que estoy haciendo es que mi precio está en el punto de costo total mínimo. ¿Se acuerdan de eso? Que dijimos que el máximo, la eficiencia, el nivel de eficiencia de la empresa se da cuando el costo marginal cruza al punto mínimo de la curva de costo total promedio, que a su vez, en el largo plazo, ese punto se da cuando toca con el precio, ¿sí? Ese es lo que es el equilibrio de largo plazo. Al ser así, lo que te está diciendo con la competencia perfecta, como vos sos tomadora de precios y ese precio viene dado, solamente va a haber una situación en la cual el precio es igual al costo marginal y a su vez es igual al costo total promedio, que quiere decir que los beneficios son iguales a cero y ahora vuelvo sobre eso. ¿Sí? Y esto se da cuando la empresa opera al mínimo de su costo unitario, o sea, en la escala eficiente. Y esto es lo que va a suceder en el largo plazo, porque si hay desequilibrio, como vimos recién, en el corto plazo, porque aumenta el precio o baja, excesos de demandas que se van ajustando, en el largo plazo eso se va a ajustar. Lo que te quiere decir es que la curva de oferta de mercado en el largo plazo es una recta horizontal o prácticamente horizontal. Básicamente lo que te dice es que es sumamente elástica. ¿Sí? Por arriba de esto es todo ganancia. ¿Sí? Y por abajo de esto es todo pérdida en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, en este punto de equilibrio, de beneficio cero, y ahora les explico ese concepto, ninguna empresa tiene incentivos para entrar, ¿sí? Y las existentes no tienen incentivos de salida. ¿Ok? Y acá la aclaración de cero beneficios. Cero beneficios se refiere, desde el punto de vista del análisis económico. Al principio de la clase, en el video anterior, les decía, y está desarrollado, si lo quieren ver en el capítulo 13 de Mankio, al principio, la diferencia entre el análisis económico y contable de todo esto. Cuando hablamos de cero beneficios, el concepto económico incluye la compensación a los dueños, ¿sí? Que básicamente son los costos de oportunidad. Ahí creo que Mankio incluso menciona un ejemplo donde, por ejemplo, dice, bueno, yo el costo de oportunidad de operar esta empresa es que no puedo hacer un laburo de consultoría que me da X plata, ni puedo dar clases, ¿sí? En total esas dos cosas suman un X monto. Bueno, cuando vos estás en este nivel de escala eficiente y óptimo de largo plazo, se está incluyendo esa plata que vos no estás ganando por otra cosa, ¿sí? Por eso da que el beneficio es cero. Está incluyendo, en términos criollos, el margen que se llevan los dueños, en términos de costo de oportunidad de otras cosas por las cuales ese capital invertido podría rendir. ¿Sí? Espero que se entienda. Contablemente, donde se determinan solamente lo que son erogaciones o ingresos contables, digamos, en términos de número, la utilidad contable en este sentido es positiva. Por ejemplo, yo decía 50.000, por ejemplo, de una consultoría y 10.000 de docencia, 60 lucas, que están incluidas en los cero beneficios del equilibrio. Bueno, el contador diría que hay 60 lucas de beneficio. ¿Sí? Nada, una cuestión conceptual, por si lo leen, lo ven. Cuando se habla de largo plazo y de eficiencia y de beneficio cero, el beneficio cero es que es un beneficio extraordinario, igual a cero. ¿Sí? Bueno, entonces volviendo y para cerrar este concepto. ¿Qué pasa, volviendo a lo que dijimos?
desplazamiento, se da un desplazamiento de una curva de demanda. Supongan el caso pandemia, y prepárense, que os voy a tirar nada más eso con análisis de pandemia. Tienen una situación ahora que es muy interesante para analizar todo lo que estamos viendo en micro, muy interesante. Entonces, así como les dije recién el ejemplo del alcohol en gel, pueden pensar cualquier otro. En el corto plazo, ¿sí? Vamos a ver cómo responde el mercado a un desplazamiento de la demanda. En este caso expansivo, podría ser contractivo. Eh, ¿Cómo va a reaccionar? Depende del horizonte de tiempo que planteamos. Es distinto el equilibrio, los movimientos que se pueden dar en corto plazo y los que se van a dar en largo plazo. Entonces, al principio yo estoy en un equilibrio con un precio determinado, ¿sí? Donde mi curva de oferta en el corto plazo es esta, ¿sí? Y la demanda del mercado es esta, ¿sí? Bien, esto se refleja en mi empresa, esta curva de oferta es mi curva de costo marginal que está por arriba de mi costo total promedio, ¿sí? Acá, como dijimos. Bien, se da un desplazamiento de la curva de demanda, expansivo, como bien vemos acá, ¿sí? Se corre hacia allá. ¿Esto qué genera? Que el precio aumenta, pasa de P1 a P2, y por lo tanto la cantidad del mercado también crece en el corto plazo, ¿sí? Ahora, ¿esto qué genera? Recuerden lo que vimos recién cuando dijimos, aumenta el precio. Si aumenta el precio, este equilibrio de largo plazo que tengo acá cambia, porque ahora mi precio acá también aumentó, y por lo tanto mi punto de producción donde mi costo marginal se iguala, recuerden que el precio es igual al ingreso marginal, ¿sí? Tengo un beneficio extraordinario, ¿sí? Que es esto que está acá, esta zona verde. ¿Esto qué va a pasar? Ya me va a dar un beneficio buenísimo ahora. Hablemos, por ejemplo, de los que venían produciendo alcohol en gel, volviendo al caso del alcohol en gel. Exceso de demanda total por esto, hace subir el precio, aumenta la cantidad, me demandan como loco, yo en el corto plazo me llené de guita, ¿sí? Que es lo que le pasó a Silfab y a todas esas empresas que venían haciendo alcohol en gel. Ahora bien, muchos empresarios que se dedicaban a otras cosas, también se puede ver con los tapabocas y la industria, nadie hacía tapabocas, ¿no? En realidad no es mejor ejemplo el tapabocas. Volvemos al del alcohol en gel. Había productores de alcohol en gel con una demanda muy estable. Shock genera este exceso de demanda, ¿sí? En el corto plazo tengo un beneficio extraordinario. ¿Qué pasa? Muchas empresas, incluso hoy día algunas otras empresas que están impedidas de trabajar porque no son rubros esenciales ni nada por el estilo, tratan de buscar salidas. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, en el largo plazo se meten en el mercado del alcohol en gel, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay beneficios extraordinarios y saben que se venden. ¿Qué pasa entonces? Yo parto de este punto B, que es donde estaba, que es igual al de acá, ¿sí? Pero ahora también se me produce un desplazamiento de la curva de oferta, ¿tá? Se meten más actores seducidos por estos beneficios extraordinarios que me hacen desplazar la curva de oferta. Hay más actores en la demanda, en la oferta agregada. De nuevo, la cantidad vuelve a crecer porque tengo más, pero el precio vuelve a ser el precio de equilibrio, ¿sí? Al haber más oferta, se cruza con la curva de demanda en este nuevo punto de equilibrio, que es el punto C, por la dinámica que ya a esta altura la tienen que tener muy clara. Por lo tanto, ¿qué pasa ahora? Se restablece de nuevo el equilibrio a largo plazo de una empresa individual con el precio anterior, el P1, que estaba acá, y su propia estructura de costos. Bueno, creo que esto para cerrar este tema fue bien gráfico y claro. Me parece que el caso del alcohol en gel es muy útil para explicar esto y muy presente.
Espero que lo hayan entendido. Bueno, nos estamos viendo el miércoles. Estudien, vuelvo a insistir con esto. Aprovechen que arranca el fin de semana para estudiar con todo. Métanle, anoten todas las dudas. Si quieren, vayan mandándolas por mail o en el foro. Así hacemos bien productivo el encuentro del miércoles y el fin de que viene tienen todos y todas un muy buen parcial. Saludos, gente.